Buen día para todos. Vamos a darle desarrollo al caso clínico número 33 de la especialidad en infectología de la Universidad Nacional. Para este caso tenemos una paciente femenina de 51 años, dedicada al hogar proveniente de acá de Bogotá. Ella consulta por dolor inguinal. Es un cuadro clínico de 4 horas de evolución consistente en dolor inguinal derecho, intermitente, de alta intensidad, propagado a región lumbar ipsilateral y asociado a náuseas y a 4 episodios eméticos, sin fiebre, escalofríos ni síntomas irritativos urinarios. Tiene múltiples antecedentes dados por hipertensión arterial, diabetes mellitus con complicaciones micro y macrovasculares, un cáncer de tiroides en remisión y una hemorragia uterina normal con etiología por miomatosis uterina grado 4, por la cual recibió transfusión un mes antes a esta consulta durante una hospitalización por una descompensación de falla cardíaca. A la revisión por sistema refería pérdida no intencionada de 4 kilos en los últimos 4 meses, una clase funcional NIHA 2 de 4 sin deterioro respecto a la hospitalización que había tenido el mes previo y de sangrado vaginal diario de 5 meses de evolución. Al examen físico de ingreso se documentó palidez mucocutánea y dolor a la palpación profunda en flanco derecho, sin signos de irritación peritoneal, y en los signos vitales con hipertensión, con cifras tensionales fuera de metas. Dentro de los estudios iniciales se realizaron pues, laboratorios de sangre con un hemograma con linfopenia, con anemia que reportaba volúmenes normales, pero pues digamos no interpretable en ese contexto por el antecedente transfusional, asobados elevados, una glucemia central también elevada, un VIH no reactivo, y en el uroanálisis se encontró una parcial de orina con proteinuria, con glucosuria y con presencia de sangre, con leucocitos en el límite inferior para el punto de corte y un gram con cocos gram positivos. Inicialmente, teniendo en cuenta las características clínicas, se enfocó como una probable urolitiasis. Se decidió la toma de un urotac en el que reportan hallazgos compatibles con pielonefritis enfisematosa derecha. Se documentó nefrolitiasis bilateral, hidroureteronefrosis derecha grado 2 sin objetivizar una causa obstructiva. Con esos hallazgos de pielonefritis enfisematosa se decidió el inicio de piperacilina tazobactam, y luego en el cultivo de la muestra de orina se obtuvo aislamiento de un enterococo fischum resistente a vancomicina, con lo que se decidió inicio de tratamiento con daptomicina ajustado a la función renal, planteándose un tratamiento por 6 semanas y teniendo en cuenta las alteraciones hematológicas para contraindicar el uso del Linezolid y en la función renal para contraindicar el uso de vancomicina. Teniendo en cuenta esto, el tema a revisar hoy es infección de vías urinarias en diabetes, enfocado pues en pielonefritis enfisematosa. Inicial como introducción pues a las infecciones de vías urinarias en los pacientes diabéticos. Están descritas pues varios factores que aumentan el riesgo de infecciones en esta población, que van a estar dados por una respuesta inmune alterada, por la presencia de neuropatía y por alteraciones vasculares. Respecto a esto, pues hay varios estudios en la literatura. Uno de estos, de los más grandes, es este estudio retrospectivo de cohortes que se hizo en Inglaterra con 102.493 pacientes con diabetes, de los cuales 96.630 tenían diabetes tipo 2 y 5.800 diabetes tipo 1, que se compararon con 203.518 pacientes sin diabetes. La edad promedio de la población en este estudio fue entre de 40 o pues el grupo etario fue de 40 a 89 años, y los autores evaluaron las tasas de infección entre 2005 a 2018 basándose en la revisión de los registros de historia clínica por los códigos CIE9 y CIE10. Que encontraron los autores, se encontró que pues la diabetes se asoció a un mayor riesgo de todos los tipos de infección. Lo que les recalco inicialmente en estos cuadros son las localizaciones de infección para las cuales se encontró más riesgo, destacándose las infecciones articulares y de hueso, la presencia de sepsis, la candidiasis y la celulitis. También tener en cuenta que si se encontró mayor riesgo para los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 respecto a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y para el caso que nos trae pues, el caso clínico de infección de vías urinarias, igual el riesgo fue mayor pues en los pacientes diabéticos
diabéticos, también manteniéndose este riesgo mayor cuando es diabetes tipo 1. La diabetes, entonces, los autores encontraron también que la diabetes se asocia a una peor evolución clínica con mayores tasas de hospitalización, con estancias hospitalarias más prolongadas y con mayores tasas de complicaciones y de mortalidad. Y encontraron que los pacientes diabéticos tenían una probabilidad del doble de requerir hospitalización por una infección respecto a los pacientes sin diabetes. Se han descrito entonces varios factores de riesgo para infección en esta población, entre los que se destacan una edad mayor a 70 años, glucemia en ayunas elevada, una hemoglobina glicosilada fuera de metas, la presencia de obesidad, a mayor tiempo evolución de diabetes, mayor riesgo de infección y creatinina elevada. Ya ahondando pues en el tema de la infección urinaria en particular, también hay varios estudios, este también es uno de los más grandes. Esto fue un estudio retrospectivo de cohortes que se hizo en Estados Unidos con 179.580 pacientes en total, en el que tomaron pacientes con diagnóstico de nuevo de diabetes mellitus tipo 2, que fueron 89.790, los compararon contra un grupo de pacientes del mismo número sin diabetes, todos pacientes adultos. Digamos que el criterio de inclusión era tener disponibilidad de datos de historia clínica 12 meses antes y 12 meses después a la fecha de ingreso del estudio, que fue durante todo el año 2010. La promedio de la población acá fue de 56 años y el 50.8% fueron pacientes masculinos. Que encontraron los autores en este estudio, que la infección de vías urinarias evaluaron la prevalencia y la incidencia y encontraron que la población de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pues había mayor prevalencia e incidencia de este desenlace, y cuando lo evaluaron por infección de vías urinarias alta y baja se evidenció que pues el riesgo se conservaba pues en estas dos localizaciones anatómicas. Los autores también encontraron que la infección de vías urinarias era más prevalente en mujeres, con un 14% versus un 5%, que la diabetes mellitus tipo 2 se asoció a mayor riesgo de recurrencia, y en general el tener diabetes mellitus tipo 2 se asocia a un OR de 1.54 para el desarrollo de infecciones de vías urinarias. En cuanto a la fisiopatología específicamente para la infección de vías urinarias, el aumento del riesgo, se plantean varios factores que aumentan ese riesgo, dados por la glucosuria y la disfunción vesical, la respuesta alterada del huésped y una mayor adherencia de las bacterias al urotelio. En cuanto a la glucosuria y la disfunción vesical, se plantea una cistopatía diabética como forma de neuropatía diabética, que va a generar alteraciones funcionales vesicales que sabemos que pues aumentan el riesgo de infección de vías urinarias. Y hay varios estudios que muestran que las concentraciones altas de glucosa en la orina, que secundarias a un mal control glucémico, crean un ambiente favorable para la multiplicación bacteriana. Y hay estudios que muestran que al coger muestras de orina con glucosuria, las se comparan con las muestras que no tienen glucosuria, hay un mayor recuento de unidades formadoras de colonias a las 6 horas de cultivo. Esta evidencia pues no es tan clara para bacteriología asintomática. Hay estudios que muestran estos mismos hallazgos, pero pues hay otros que también no han encontrado diferencias cuando se evalúa esta variable de la glucosuria. En cuanto a la adherencia al urotelio, la mayoría de estudios están hechos para la Escherichia coli, que se ha demostrado que tiene mayor adherencia al urotelio en los pacientes diabéticos. Esta mayor adherencia tiene una relación directamente proporcional al nivel de hemoglobina glicosilada, esta evidencia sí ya es de estudios en murinos, en los que se ha visto que una hemoglobina glicosilada elevada se asocia a la glicosilación de las uroplaquinas, que son las principales glicoproteínas de la mucosa vesical, y esta mayor glicosilación le facilita a la Escherichia coli que sus fimbrias se unan al urotelio, y es a lo que se le atribuye esa mayor adherencia al epitelio. Y en cuanto a la respuesta del huésped, digamos que todas las alteraciones de la inmunitarias que se ven en la diabetes están dadas por el ambiente hiperglucémico, que va a generar que haya una disminución en la quimiotálisis y en la adherencia al endotelio de los neutrófilos, que haya alteración de la fagocitosis, disminución de la actividad bactericida intracelular, y que haya menores concentraciones de interleuquina 6 y interleuquina 8 en el tracto urinario en estos pacientes. Clínicamente, los pacientes con diabetes se ha descrito que
tienen incidencia de ciertas complicaciones. Estas complicaciones están dadas por infecciones enfisematosas, por pielonefritis antogranulomatosa, que tiene una fisiopatología diferente a las infecciones enfisematosas, por abscesos renales y perirrenales y por necrosis papilar. Y en cuanto a las infecciones enfisematosas, vamos a encontrar que hay pielitis enfisematosa, pielonefritis enfisematosa y cistitis enfisematosa, y teniendo en cuenta pues el caso clínico revisado, nos vamos a enfocar en la pielonefritis enfisematosa. Este término inicialmente se acuñó en 1962 en un reporte de caso de una mujer de 35 años, de raza negra, que tenía 12 años de evolución de su diabetes. Ya, digamos, había casos reportados desde finales del siglo XIX, pero en esta publicación fue la que primero se acuñó ese término. Se define como, entonces, como una infección severa y necrosante del parénquima renal, caracterizada por la producción bacteriana de gas, ya sea a nivel focal o difuso del tracto la recomendación de diferenciar la pielonefritis enfisematosa de la pielitis enfisematosa, que está definida como cuando hay gas limitado al sistema colector, y esto lo hacen basándose en dos cosas. Uno, en que estos pacientes con pielitis enfisematosa tienen un pronóstico mucho más favorable, con mortalidad baja y con respuesta al manejo conservador, al manejo médico o máximo requiriendo drenaje percutáneo, y a que los pacientes con pielitis enfisematosa que se asocian a diabetes son aproximadamente el del 60%, que al compararse con los de pielonefritis enfisematosa, los pacientes diabéticos representan el 90% de la población. El 10% restante va a estar dado por pacientes con algún otro tipo de inmunosupresión, con pacientes con algún tipo de obstrucción de la vía urinaria, y también hay mayor incidencia reportada en los pacientes con enfermedad renal poliquística. En cuanto a la fisiopatología, se ha descrito que se requieren varios factores. La mayoría de estudios están de acuerdo en que se requiere la presencia de bacterias formadoras de gas, la presencia de altos niveles de glucosa en los tejidos y una perfusión tisular anormal. Entonces, se ha propuesto como cascada fisiopatológica una fermentación alcohólica de la glucosa por esas bacterias que están presentes en el tejido. Esa fermentación va a generar producción de dióxido de carbono, de nitrógeno, hidrógeno y otros gases que se van a ir acumulando en el tejido, y se describe que pues, los riñones de estos pacientes, o pues más bien la circulación que tienen estos órganos en estos pacientes por las alteraciones secundarias a la diabetes, permite que no haya un drenaje pues, o una eliminación adecuada de estos gases, y ese gas se va a ir acumulando en los tejidos. En cuanto a los agentes etiológicos que producen la infección, el más asociado es la Escherichia coli, con reportes entre el 49 y el 67%, seguida de la Klebsiella pneumoniae con un 20 a 24%, Proteus 7 de 5 a 18%, el Enterococcus 14%, Pseudomonas 5%, y hay ya reportes de casos particulares con Candida, Aspergillus, Acinetobacter y Bacteroides fragilis. También la sensibilidad o el perfil de susceptibilidad es algo que se ha discutido en pacientes con diabéticos e infección de vías urinarias. En la literatura pues se encuentra que hay cohortes que reportan que hay mayor incidencia de gérmenes resistentes, otras que pues no han encontrado estas diferencias. Para nuestro medio está este estudio hecho por la doctora Laura y el doctor Cortés, que fue un estudio descriptivo que se realizó a lo largo de 12 meses en 9 hospitales de tercer nivel de complejidad en 3 ciudades de acá de Colombia, en pacientes con infección de vías urinarias adquiridas en la comunidad, la mayoría de estas muestras admitidas por urgencias. Este estudio entonces pues, se tomaron los pacientes diabéticos, se recolectaron 68 aislamientos, de los cuales 58 eran Escherichia coli, 9 Klebsiella pneumoniae y un Proteus mirabilis. Aquí en esta gráfica les mostramos los datos para los 58 aislamientos con Escherichia coli. Digamos que los objetivos principales del estudio eran el hallazgo, la identificación pues, de cepas resistentes, sobre todo de cepas BLE y de productos resistentes a carbapenémicos. Acá entonces evaluando pues, la resistencia a la ceftriaxona, pues, a las cefalosporinas de tercera generación, se encontraron 8 casos de esos 58, 8 aislamientos pues, resistentes, de los cuales después de análisis genéticos se encontró que 4 eran atribuibles a producción de BLE y los otros 4 beta-lactamasas tipo TEM o CTMX.
El estudio entonces concluye, pues, o alertó en su momento, que es un estudio publicado en 2017, pues de la presencia de cepas resistentes en las infecciones comunitarias en los pacientes diabéticos, para las que Escherichia coli no se encontró resistencia, digamos, significativa a carbapenémicos, pero sí en la Klebsiella y en el Proteus. Y esto que son datos pues, aportados por el doctor Cortés, con una cohorte de 144 pacientes, de 144 aislamientos de Escherichia coli en pacientes diabéticos hospitalizados, en los que se muestra también pues, que esta población tiene altas tasas de resistencia pues, a trimetoprim, a fluoroquinolonas, a penicilinas asociadas a inhibidor. Cuando se evalúa nuevamente ese grupo de las cefalosporinas de tercera generación, ya se vio una resistencia que oscila el 15%. También ya se ve resistencia a las cefalosporinas de cuarta generación en un porcentaje pequeño, y se mantiene pues, la sensibilidad a carbapenémicos, al menos medida por el meropenem. Clínicamente, entonces, la pielonefritis enfisematosa tiene manifestaciones inespecíficas. La mayoría de los pacientes van a cursar con fiebre, dolor en flanco y náusea. Sin embargo, se describe que en general estos pacientes tienen diagnósticos retrasados, precisamente por la inespecificidad de estas manifestaciones clínicas, por lo que algunos artículos describen que incluso los cuadros clínicos pueden durar semanas. Al examen físico, el hallazgo más frecuente suele ser el dolor a la palpación en flanco. En la mayoría de los pacientes se da el hallazgo de fiebre, y hay algunos pacientes que en el momento de la consulta o en la evolución, en la historia clínica, en la historia natural de su enfermedad, pueden presentar complicaciones como síndrome de dificultad respiratoria, coagulación intravascular diseminada, lesión renal aguda, alteración de estado de conciencia y choque. En cuanto a esa caracterización de las manifestaciones clínicas, está esta revisión sistemática y metaanálisis que los autores hicieron, pues, la búsqueda de literatura en PubMed, en Base y en Google Scholar, para publicaciones entre 1980 y el 2018. Tomaron estudios que tuvieran al menos 12 casos reportados. Después de las estandarizaciones se escogieron 37 estudios para un N de 1.146 pacientes. El 71.3% de esos pacientes eran mujeres, y encontraron que el 49% de los pacientes tenían compromiso del riñón izquierdo, 9.65 bilateral, y el porcentaje restante del riñón derecho. Y cuando evaluaron las manifestaciones clínicas de estos pacientes, encontraron que lo más frecuente era que los pacientes tuvieran hallazgo de fiebre en un 87%, fiebre en un 80%, dolor en flanco en un 73.2%, que si lo interpretamos, digamos, de la forma inversa, pues hay que tener en cuenta que si bien se considera una infección severa, hasta el 20% de los pacientes pueden incluso cursar sin fiebre. Y para, por ejemplo, los síntomas irritativos urinarios, que acá lo evaluaron con la presencia de disuria, encontraron que hasta el 40% de estos pacientes podrían no tener síntomas irritativos urinarios, como de hecho se dio en el caso clínico presentado. El diagnóstico también implica pues la realización de imágenes diagnósticas. En los primeros reportes y sobre todo pues en el siglo pasado, pues se le daba mucho papel a la radiografía convencional, en el que se describía que se podría encontrar gas en la fosa renal. Cuando se hace ecografía se describe que se puede encontrar aumento del tamaño renal con ecos de alta amplitud o de alta intensidad en el parénquima renal. Y en la tomografía, que hoy en día es la imagen diagnóstica de elección, que sobre todo porque nos va a permitir identificar identificar mejor pues, la extensión de ese compromiso de la presencia de gas en el parénquima. Basándose entonces en estos hallazgos radiológicos, se han hecho varias clasificaciones, sobre todo asociadas al pronóstico clínico. En la literatura uno encuentra, digamos, clasificaciones antiguas, unas con radiografía y pielografía intravenosa, que pues buscaban identificar pues, la extensión de esa presencia de gas. La primera clasificación que se hizo con la tomografía contrastada fue esta, en la que la clasificaban como tipo 1 y tipo 2, dependiendo si había necrosis renal con presencia de gas pero no de fluido, o pues un compromiso mayor. Que en esta clasificación se encontró que los pacientes que se clasificaban como tipo 1 tenían una mortalidad del 18% y en el tipo 2 del 69%, pero la clasificación que hoy en día se usa es esta clasificación, con estas 5 clasificaciones, que básicamente pues, se basan pues, también en la ubicación anatómica de ese gas. Y digamos que acá hago resalto pues, esta clase 1, que es lo mismo que uno encuentra como definición de pielitis enfisematosa, que eso lo digo para resaltar que tampoco hay
mucho, pues no hay mucho acuerdo en la literatura pues respecto a esa clasificación de las definiciones de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, pues inicialmente pues, va a ser de soporte con reanimación hídrica, control metabólico, pues dependiendo del compromiso clínico del paciente. El tratamiento antibiótico que los artículos pues, recomiendan que sea basado en la epidemiología local. La duración no está muy clara, la mayoría de artículos proponen entre 1 a 2 semanas, pero se encuentran reportes de casos con tratamientos de 6 e incluso hasta 8 semanas, sobre todo en pacientes que presentan una evolución tórpida durante esas 2 primeras semanas de tratamiento. Y lo otro que se propone es el manejo quirúrgico. Entonces, la clasificación que vimos en las hace 2 diapositivas, digamos que también sirve para orientar la necesidad de ese tratamiento. Entonces, se plantea que los pacientes con pielonefritis enfisемatosa clase 1 o 2 se les puede dar manejo conservador con antibiótico-terapia y se debe evaluar pues, la necesidad y la utilidad del drenaje percutáneo. Y cuando los pacientes ya tienen clase 3A, 3B o 4, hay que pues igual iniciar el tratamiento antibiótico, valorar el drenaje percutáneo, pero pues ya tiene un papel mucho más importante la realización de nefrectomía. El hecho de escoger o no si el paciente necesita nefrectomía va a estar dado por la presencia de estos factores de riesgo. Se describe que si el paciente tiene 2 o más de estos factores de trombocitopenia, lesión renal aguda, o alteración de estado de conciencia o choque, ya se debería considerar nefrectomía como medida para tener un adecuado control del foco. En cuanto a eso también, la revisión sistemática que vimos hace un momento con los síntomas también evaluó los factores de pronóstico pues, para mortalidad en estos pacientes y en esa revisión se encontró algo similar a lo que proponen los autores de la clasificación de esos factores que vimos en la diapositiva anterior, encontrando que la confusión, la alteración de estado de conciencia, la presencia de choque, de trombocitopenia, de sepsis y de necesitar nefrectomía de emergencia pues se asocian a una mayor mortalidad. Hay varios algoritmos pues, para el tratamiento. Este es uno de los más completos en el que digamos que nos discriminan acá por los hallazgos dependiendo la imagen que se haya escogido realizar. Igual acá pues terminan recomendando pues la tomografía como pues digamos eje central para el diagnóstico y dependiendo pues la identificación de gas en el parénquima se debe evaluar la nefrectomía teniendo en cuenta la respuesta al drenaje percutáneo, si hay funcionalidad o no de ese riñón afectado y pues al estadio clínico del paciente. Y como mensajes para llevar a la casa, tener en cuenta que la diabetes mellitus se asocia entonces a mayor riesgo de infecciones, sobre todo en el escenario de mal control glucémico. Los pacientes con diabetes e infección de vías urinarias tienen mayor riesgo de hospitalización, formas severas y complicaciones. Hay que tener pues una alta sospecha clínica para diagnosticar la pielonefritis enfisematosa para evitar que se den los desenlaces adversos de las posibles complicaciones, y el tratamiento debe ser multidisciplinario y puede requerir de medidas quirúrgicas o intervencionistas dependiendo de la severidad de la infección para un adecuado control. Muchas gracias.